Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. ¿Quién fue Roberto Gómez Bolaños? Roberto Gómez Bolaños, conocido artísticamente como Chespirito, fue una figura titánica del entretenimiento mexicano y latinoamericano. No fue solo un actor, sino un multifacético genio creativo, guionista, comediante, director, productor y compositor. Su apodo, Chespirito, que significa pequeño Shakespeare, le fue dado por el director Agustín Delgado, en reconocimiento a su prolífica y talentosa escritura, a pesar de su baja estatura. Su legado perdura a través de personajes que se han incrustado en el imaginario colectivo de varias generaciones. ¿Cuándo y dónde nació Chespirito? Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, la vibrante capital de México. Su nacimiento en este centro cultural segaramente influyó en su capacidad para captar y reflejar la esencia de la vida mexicana en sus obras. ¿Cuándo y dónde falleció Chespirito? Falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, México, a la edad de 85 años. Su muerte marcó el fin de una era, pero su obra sigue siendo un referente de la comedia y la cultura popular. ¿Cuál fue el primer trabajo de Chespirito en televisión? Antes de convertirse en el rostro visible de sus propias creaciones, Chespirito ya era una mente brillante detrás de bambalinas. Comenzó su carrera como creativo publicitario, una base que sin duda pulió su ingenio para las ideas. Luego, incursionó como guionista para programas de radio y televisión, escribiendo para figuras importantes de la época, como el popular dúo cómico Capulina y Viruta. Esto le permitió desarrollar un profundo conocimiento de la estructura cómica y la narrativa televisiva. ¿Qué otros programas además de El Chavo y El Chapulín creó Chespirito? El universo de Chespirito es mucho más amplio que solo El Chavo y El Chapulín. El programa Chespirito fue el epicentro de muchas de sus creaciones. Dentro de este programa ómnibus, que tuvo varias etapas, se presentaban diversos sketches y series cortas. Algunos de los más recordados son Los Caquitos, una pareja de ladrones, el Chompiras y el Botija, que intentan ser buenos pero siempre terminan metiéndose en problemas. El Dr. Chapatín, un anciano médico de mal genio que siempre tiene una bolsita de papel con los apuntes de la vida. Los Chifladitos, Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda, dos amigos con demencia intermitente que tienen diálogos absurdos y geniales. También exploró el cine con películas como El Chanfle 1979, una comedia sobre un utilero de fútbol soñador, y la serie La Chicharra, que exploraba la vida de un reportero llamado Vicente Chambón. Su creatividad no conocía límites. ¿Chespirito solo actuaba o también escribía y dirigía? Chespirito era la fuerza creativa central de sus producciones. No solo interpretó magistralmente a sus personajes, sino que escribió la inmensa mayoría de los guiones de sus programas, desde las líneas de diálogo hasta las complejidades de cada trama. Además, frecuentemente dirigía los episodios, lo que le permitía tener un control total sobre la visión artística de sus obras. Su rol era el de un verdadero hombre orquesta en el proceso de producción. ¿Qué es el Chespiritómetro? El chespiritómetro es un término coloquial y afectuoso que se utiliza para describir la inmensa y duradera popularidad e influencia de las producciones de Chespirito, particularmente El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Mide cómo sus programas han trascendido barreras generacionales, geográficas y culturales, llegando a millones de hogares en todo el mundo hispanohablante y más allá. Es un reflejo de su capacidad para conectar con el público a un nivel universal, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué relación tenía Chespirito con la música? La música era una parte integral del universo de Chespirito. Era un apasionado de la música y su talento se extendía a la composición. Él fue el creador de varias de las canciones icónicas que amenizaron sus programas, como la pegadiza Qué bonita vecindad, el tema de entrada de El Chavo del Ocho y La vecindad del Chavo. Estas melodías no solo acompañaban las escenas, sino que se volvieron tan emblemáticas como los propios personajes, contribuyendo a la atmósfera alegre y familiar de sus producciones. ¿Tuvo Chespirito alguna profesión antes de dedicarse al entretenimiento? Sí, antes de sumergirse de lleno en el mundo del espectáculo, Roberto Gómez Bolaños tuvo un acercamiento a una carrera muy diferente. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque nunca ejerció la ingeniería como profesión, esta formación pudo haberle proporcionado una mente estructurada y lógica que aplicaría posteriormente a la meticulosa creación de sus guiones y la construcción de sus universos cómicos. Sin embargo, su verdadera vocación y pasión se encontró en la escritura y el arte de entretener. ¿Cuál fue la inspiración de Chespirito para crear a sus personajes?
La inspiración de Chespirito provenía de una observación aguda de la vida cotidiana, las dinámicas sociales y los arquetipos humanos. Se nutrió de las interacciones simples y complejas entre las personas, buscando el humor en las situaciones más comunes. Sus personajes a menudo reflejaban la ingenuidad, la bondad, la picardía, las frustraciones y las aspiraciones de la gente común, lo que los hacía profundamente identificables. También se basó en la comedia clásica, utilizando recursos como el gag visual, el juego de palabras y la repetición para construir su estilo humorístico único. Sobre el Chavo del Ocho. ¿Cuál es el nombre completo del Chavo? El nombre completo del Chavo es uno de los grandes misterios sin resolver de la serie, y parte de su encanto. Cada vez que el Chavo intentaba revelar su nombre o contar algún detalle personal sobre su origen, siempre era interrumpido por algún evento fortuito o un comentario externo. Esta interrupción constante se convirtió en un gag recurrente y una característica definitoria del personaje, acentuando su condición de huérfano y su vida en el anonimato de la vecindad. ¿Dónde vive el Chavo? Aunque el Chavo es inseparable de su barril, que utiliza como refugio, escondite para sus tesoros o lugar de reflexión, la serie establece que vive en el apartamento número 8 de la vecindad. De hecho, su nombre, el Chavo del Ocho, proviene de la creencia popular de que vivía dentro del barril, pero el barril era solo un elemento icónico para su personaje. El apartamento 8 es su hogar, aunque nunca se muestre su interior. ¿Quiénes son los principales personajes de la vecindad? La vecindad es un microcosmos de personalidades, cada una aportando su propio matiz a la comedia. El Chavo, el protagonista, un niño huérfano e inocente, a veces torpe, que busca amistad y comida. Kiko, el niño consentido y presumido, hijo de Doña Florinda, caracterizado por sus cachetes y su pelota. La Chilindrina, la traviesa hija de Don Ramón, astuta, llorona y la mejor amiga del Chavo. Don Ramón, el eterno deudor de la renta, padre de la Chilindrina, desempleado y siempre a la fuga de Doña Florinda. Doña Florinda, la mamá protectora de Kiko, viuda y constantemente regañando a Don Ramón. El profesor Girafales, el enamorado de Doña Florinda, maestro de los niños, muy culto pero también propenso a enojarse. Ñoño, el bonachón y comilón hijo del señor Barriga, a menudo víctima de las bromas del Chavo. La Popis, la sobrina de Doña Florinda, un tanto caprichosa y con voz nasal. Doña Clotilde, la bruja del 71, una solterona que vive en el apartamento 71, enamorada de Don Ramón, a quien los niños creen bruja. El señor Barriga, el amable pero persistente propietario de la vecindad, siempre esperando cobrar la renta. Jaimito el cartero, un anciano cartero que busca evitar la fatiga, conocido por su bicicleta y su sombrero. ¿Cuál es la frase más famosa del Chavo? El Chavo es recordado por varias frases, pero dos de las más icónicas que reflejan su inocencia y su forma de ser son, fue sin querer queriendo, que usa para disculparse después de haber causado un problema, y bueno. Pero no te enojes, dicha con una mezcla de súplica y desconcierto cuando alguien se molesta con él. ¿Qué siempre le pide el señor Barriga a Don Ramón? La interacción más recurrente y el eje cómico entre estos dos personajes es la demanda del señor Barriga para que Don Ramón pague la renta. Esta situación es una fuente inagotable de gags, con Don Ramón ideando mil y una excusas o estratagemas para evadir el pago, mientras el señor Barriga, a pesar de su persistencia, siempre termina yéndose sin un centavo. ¿Por qué a Doña Clotilde la llaman la bruja del 71? A Doña Clotilde la apodan la bruja del 71 por dos razones principales: vive en el apartamento número 71 de la vecindad, y los niños, influenciados por la imaginación de la Chilindrina, la perciben como una bruja debido a su apariencia, su cabello canoso, su forma de vestir, y a ciertas acciones peculiares que realiza, como hablar con sus gatos o sus intentos de hechizar a Don Ramón, aunque todo es parte de su excéntrica personalidad y su amor por él. ¿Qué alimento es la obsesión del Chavo? La comida es una preocupación constante para el Chavo, dada su situación de orfandad y pobreza. Su máxima obsesión culinaria y el alimento que más desea es una torta de jamón. Este simple sándwich representa para él un lujo inalcanable y una fuente de felicidad. ¿Cuál es la relación entre Doña Florinda y el profesor Girafales? Doña Florinda y el profesor Girafales tienen una relación de noviazgo muy formal y romántica, aunque a menudo cómica. Su interacción se caracteriza por rituales específicos. Él siempre llega con un ramo de flores, generalmente una rosa, y ella le ofrece una taza de café, que a menudo resulta un desastre. Sus encuentros están llenos de miradas tiernas, frases melosas y besos en la mano, contrastando con el caos de la vecindad.
¿Qué le vende Don Ramón para vivir? Don Ramón es el arquetipo del mil usos, un hombre que intenta ganarse la vida con diversos oficios ambulantes, pero con poca fortuna. A lo largo de la serie, se le ve intentando vender globos, churros, aguas frescas, jarrones de barro, e incluso haciendo de peluquero o carpintero. Sin embargo, sus emprendimientos rara vez prosperan debido a su pereza, su mala suerte o las interrupciones de los niños. ¿Cuál es el programa favorito de la televisión en la vecindad? La serie no especifica un programa favorito único y recurrente para todos los habitantes de la vecindad. Sin embargo, se muestra que la televisión es un medio importante de entretenimiento. Los niños suelen ver caricaturas, y los adultos disfrutan de programas de variedades o telenovelas, reflejando los hábitos de consumo televisivo de la época en México. ¿Por qué Kiko siempre llora con "cállate, cállate, cállate, que me desesperas"? Kiko utiliza esta frase y su particular llanto cuando se siente frustrado, molesto, o no puede salirse con la suya, especialmente frente a las burlas o comentarios del Chavo o la Chilindrina. Es su forma de expresar su berrinche y exasperación, buscando llamar la atención y ganar la discusión, aunque a menudo solo logra empeorar la situación. ¿Cuál es el juguete favorito de la Chilindrina? El juguete favorito de la Chilindrina, y su posesión más preciada, es su muñeca. Ella la trata como si fuera su propia hija, cargándola constantemente, hablándole y regañándola, lo que añade una capa de ternura y un toque de inmadurez a su personaje travieso. ¿Qué animal es el mejor amigo del Chavo en la vecindad? El Chavo, al ser huérfano, carece de una mascota animal. Sin embargo, su mejor amiga y compañera inseparable de juegos y travesuras es la Chilindrina. Su relación es un pilar fundamental de la serie, llena de lealtad, pero también de constantes disputas y reconciliaciones. ¿Cómo se llama la escuela a la que asisten los niños? La serie nunca le da un nombre específico a la escuela. Simplemente se la conoce como la escuela del profesor Girafales, enfatizando que el profesor Girafales es el único maestro visible y la figura de autoridad educativa para los niños de la vecindad. ¿Cuál es el lema del Chavo cuando se disculpa? El lema más característico del Chavo cuando se disculpa, que encapsula su ingenuidad y el origen a menudo involuntario de sus errores, es: "Perdón, perdón, perdón, fue sin querer queriendo". Esta frase se convirtió en un ícono de la comedia y es reconocida instantáneamente por millones de personas. ¿Quién es el padre de Ñoño? El padre de Ñoño es el señor Barriga, el amable pero estricto dueño de la vecindad. Esta relación paterno-filial explica por qué Ñoño siempre está presente en la vecindad y a menudo acompaña a su padre en sus visitas para cobrar la renta. ¿Cuál es el tic nervioso de Doña Florinda? Cuando Doña Florinda se molesta o se siente indignada, especialmente con Don Ramón o las travesuras de los niños, tiene un tic característico. Levanta el dedo índice de su mano derecha de forma amenazante mientras regaña o sermoniza, a menudo acompañado de su famosa frase: "Y no te doy otra nomás porque". ¿Qué objeto siempre lleva el profesor Girafales? El profesor Girafales siempre lleva consigo un elegante ramo de flores, generalmente una rosa, destinado a su amada Doña Florinda. Este detalle es un símbolo de su cortejo formal y su romanticismo. ¿Por qué Don Ramón siempre está huyendo del trabajo? Don Ramón se caracteriza por su aversión al trabajo constante y disciplinado. Prefiere buscar soluciones rápidas o esquemas ingeniosos para ganarse la vida, lo que a menudo lo lleva a cambiar de oficio o a evitar las responsabilidades que implican un empleo formal. Su personalidad es la de un hombre que valora su libertad y su tiempo libre por encima de un trabajo fijo. ¿Cómo se llama el gato del Chavo? El Chavo, debido a su vida precaria y su alojamiento en el barril, no tiene un gato como mascota recurrente en la serie. Ocasionalmente interactúa con animales de la vecindad, pero ninguno es su mascota personal. Sobre el Chapulín Colorado. ¿Cuál es la frase más famosa del Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado es un arsenal de frases icónicas. Las dos más famosas que resumen su personalidad y su método de héroe son: "No contaban con mi astucia", dicha después de haber resuelto un problema de una forma inesperada o torpe, y "Síganme los buenos". Su grito de batalla para invitar a las personas honestas a acompañarlo en la lucha contra el mal. ¿Cuáles son los superpoderes del Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado es un héroe atípico porque carece de superpoderes tradicionales como volar, superfuerza o invulnerabilidad. Su poder reside en su ingenio, a veces accidental, su buena voluntad y su capacidad para utilizar herramientas especiales. El Chipote Chillón, un martillo de juguete, generalmente de goma o plástico, que usa para golpear a los villanos, aunque con frecuencia golpea a los inocentes o a sí mismo por accidente.
Las pastillas de chiquitolina, al tomarlas, el chapulín se encoge a un tamaño diminuto, lo que le permite acceder a lugares pequeños o pasar desapercibido. La chicharra paralizadora, un dispositivo que, al activarse, detiene el tiempo para todos excepto para el chapulín, dándole una ventaja para pensar, escapar o reorganizar la situación. ¿Qué es el chipote chillón? El chipote chillón es la arma principal y más icónica del chapulín colorado. Se trata de un martillo de juguete de gran tamaño, generalmente de color rojo y amarillo, que emite un sonido distintivo, chipote, cada vez que golpea algo. Aunque el chapulín lo usa para defender a los buenos, su manejo torpe a menudo resulta en golpes accidentales a sus aliados o a él mismo, lo que añade un elemento cómico recurrente. ¿Para qué sirven las pastillas de chiquitolina? Las pastillas de chiquitolina son una de las herramientas más ingeniosas del chapulín. Al ingerirlas, el héroe se encoge drásticamente de tamaño, volviéndose diminuto. Esto le permite resolver situaciones como infiltrarse en espacios estrechos, pasar desapercibido ante los villanos o interactuar con objetos desde una perspectiva diferente, a menudo llevando a soluciones inesperadas. ¿Qué hace la chicharra paralizadora? La chicharra paralizadora es otro de los gadgets peculiares del chapulín. Al presionar su botón, la chicharra detiene el tiempo para todos los demás personajes en la escena, dejándolos inmóviles, mientras que el chapulín permanece en movimiento. Esta habilidad le da la oportunidad de analizar la situación, escapar de un peligro inminente, o incluso cambiar la disposición de los objetos o personas para su beneficio antes de que el tiempo se reanude. ¿Cuál es el lema del chapulín cuando la situación es grave? Cuando la gente se encuentra en una situación desesperada y exclama con angustia, el lema que invoca la aparición del chapulín colorado es, «Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?». Esta frase se convirtió en la señal universal para que el héroe acuda al rescate. ¿El chapulín colorado siempre logra resolver los problemas? La particularidad del chapulín colorado es que no siempre resuelve los problemas de manera convencional o eficiente. A menudo, su torpeza y su ingenuidad lo llevan a cometer errores o a empeorar la situación antes de mejorarla. Sin embargo, a través de una combinación de su astucia, que a veces es más suerte que inteligencia, sus herramientas y, en ocasiones, pura casualidad, el chapulín termina por resolver el conflicto. Aunque sea de forma inesperada o caótica, demostrando que la buena intención es lo que cuenta. ¿Qué colores predominan en el traje del chapulín? El icónico traje del chapulín colorado está dominado por los colores rojo y amarillo, haciendo referencia a los colores de un chapulín o saltamontes. El traje consiste en un overol rojo con un corazón amarillo en el pecho que lleva las iniciales Che, corazón de héroe, y botas y guantes amarillos. ¿Por qué el chapulín es un héroe diferente a los demás? El chapulín colorado es un antihéroe, una parodia consciente de los superhéroes tradicionales. Es diferente porque es miedoso, a menudo se asusta de los villanos o de las situaciones de peligro. Es torpe, sus movimientos son desgarbados y a menudo causa más problemas de los que resuelve inicialmente. No tiene superpoderes, depende de sus gadgets que a veces usa de manera poco efectiva. Es un reflejo de la gente común, su vulnerabilidad y sus errores lo hacen más humano y cercano al público, rompiendo con la imagen de perfección de otros héroes. Su bondad y su persistencia son sus verdaderas cualidades heroicas. ¿Cuál es el nombre del creador del Chapulín Colorado? El único e inigualable creador del Chapulín Colorado fue Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Él no solo lo ideó, sino que también lo interpretó, le dio vida con sus guiones y lo dirigió, convirtiéndolo en un ícono de la televisión. ¿Tiene el Chapulín Colorado una identidad secreta como otros superhéroes? No, a diferencia de superhéroes como Superman o Batman, el Chapulín Colorado no tiene una identidad secreta ni un alter ego civil. Él es simplemente el Chapulín Colorado en todo momento, apareciendo cuando se le necesita y desapareciendo sin revelar ningún aspecto de una vida privada. ¿Qué animales inspiraron el nombre y el atuendo del Chapulín? El nombre y parte del atuendo del Chapulín se inspiraron directamente en el chapulín, que es un término coloquial para un saltamontes o langosta pequeña en México. Esto se refleja en su capacidad para saltar de un lugar a otro para aparecer donde es invocado y en sus colores rojo y amarillo, que evocan a algunos insectos. Paradójicamente, a pesar de la agilidad del insecto, el personaje del Chapulín es notoriamente torpe. ¿Cuál es el grito de batalla del Chapulín? Su grito de batalla, una invitación a la acción y un llamado a la justicia, es «Síganme los buenos». Con esta frase, el Chapulín insta a las personas de buen corazón a unírsele en la lucha contra el mal, a pesar de sus propios miedos y limitaciones.
¿El Chapulín siempre acude al llamado de auxilio? Sí, la mecánica de cada episodio del Chapulín Colorado siempre comienza con un llamado de auxilio. Alguien en apuros exclama la frase clave, «Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?», y de manera casi mágica, el Chapulín aparece en escena, listo para intentar ayudar, aunque sus intenciones a menudo superan sus capacidades. ¿Qué tipo de villanos enfrenta el Chapulín? Los villanos que enfrenta el Chapulín suelen ser personajes arquetípicos y cómicos, más que verdaderamente malvados. Sus motivaciones son a menudo simples: robar, engañar, o simplemente causar problemas por avaricia o idiotez. Algunos de los villanos recurrentes incluyen a El Cuajinais, un rudo con voz chillona; el Tripaseca, un ladrón con aspecto de malviviente; el Chompiras, un ladrón algo tonto que busca reformarse, entre otros. La comedia de sus interacciones a menudo reside en la ineptitud de los villanos y en la torpeza del Chapulín para enfrentarlos. Relación entre las series y el legado de Chespirito. ¿Hay personajes que aparecen en ambas series, El Chavo y El Chapulín? Absolutamente. Una de las características del universo de Chespirito es el elenco rotatorio y la reutilización de actores que interpretaban diferentes personajes en ambas series, a menudo con características similares pero con nombres distintos. Esto permitió a los actores mostrar su versatilidad. Por ejemplo, Ramón Valdés interpretó a Don Ramón en El Chavo y a personajes como el Tripaseca o el Rascabuches en El Chapulín. Carlos Villagrán fue Kiko en El Chavo y a menudo villanos como el Cuajinais en El Chapulín. Florinda Mesa dio vida a Doña Florinda y la Popis en El Chavo, y a la Chimoltrufia y otros roles femeninos en El Chapulín. Rubén Aguirre fue el profesor Girafales en El Chavo y el Chompiras, en Los Caquitos, el Sargento Refugio, o el Doctor en El Chapulín. Edgar Vivar fue el señor Barriga y Ñoño en El Chavo, y el Botija, en Los Caquitos, y otros roles en El Chapulín. María Antonieta de las Nieves fue la Chilindrina en El Chavo y Doña Nieves, así como otros personajes femeninos en El Chapulín. ¿Por qué los programas de Chespirito se volvieron tan populares en América Latina? La popularidad masiva de los programas de Chespirito en América Latina se debe a una combinación de factores clave. Humor blanco y familiar, su comedia era apta para todas las edades, sin doble sentido ni lenguaje soez, lo que permitía a familias enteras sentarse a verlos juntos. Personajes entrañables y universales. Los personajes, a pesar de sus peculiaridades, representaban arquetipos humanos y situaciones cotidianas con las que cualquiera podía identificarse: la pobreza, la amistad, el amor, la frustración. Situaciones cotidianas, las tramas se basaban en problemas y alegrías del día a día, haciendo que las historias fueran cercanas y comprensibles en cualquier cultura latinoamericana. Genialidad del guión. Chespirito tenía un talento excepcional para la construcción de gags, diálogos inteligentes, juegos de palabras y un ritmo cómico impecable que mantenía al público enganchado. Valores positivos. Aunque a veces había conflictos, las series transmitían valores como la amistad, la lealtad, la honestidad y la importancia de la bondad, incluso en medio de las dificultades. Doblaje y distribución. Una estrategia de distribución inteligente y el doblaje a otros idiomas, como el portugués en Brasil, permitieron que sus programas llegaran a audiencias masivas más allá de México. ¿Qué impacto tuvieron El Chavo y El Chapulín en la cultura popular? El impacto de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado en la cultura popular de América Latina es monumental y duradero. Reconocimiento global. Se convirtieron en fenómenos culturales transgeneracionales, siendo reconocibles por millones de personas en todo el continente y más allá. Frases y gags icónicos. Sus frases, fue sin querer queriendo, no contaban con mi astucia, chusma, chusma, etc., se integraron al lenguaje coloquial de muchos países. Influencia en el humor. Establecieron un estilo de comedia física, verbal y de personajes que ha influenciado a muchos comediantes y programas posteriores. Merchandising y adaptaciones. Generaron una vasta industria de merchandising, juguetes, ropa, útiles escolares y adaptaciones, como la exitosa serie animada El Chavo Animado, lanzada en 2006. Y El Chapulín Colorado Animado, manteniendo viva la llama de sus personajes. Patrimonio cultural. Son considerados parte del patrimonio cultural y televisivo de México y de toda América Latina, y se siguen retransmitiendo y disfrutando en la actualidad. ¿Cuál es la enseñanza principal que dejan las series de Chespirito? Las series de Chespirito, especialmente El Chavo del Ocho, transmiten varias enseñanzas valiosas, a menudo de forma sutil pero profunda. La resiliencia y la alegría en la adversidad. A pesar de la pobreza y las carencias, los personajes encuentran la felicidad en las pequeñas cosas, en la amistad y en los juegos.
La importancia de la amistad entre el Chavo, la Chilindrina y Ñoño, y las relaciones complejas pero afectuosas entre los vecinos, demuestran que el apoyo mutuo es fundamental. La bondad y la inocencia, el Chavo, a pesar de sus errores, siempre actúa con buena intención y una inocencia que a menudo desarma los conflictos. Crítica social velada, la serie también refleja, a través del humor, problemas sociales como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, aunque sin caer en el pesimismo. Aceptación de la imperfección humana, los personajes son profundamente imperfectos, con virtudes y defectos, lo que los hace realistas y fáciles de querer. ¿Cómo se mantiene viva la memoria de Chespirito y sus personajes hoy en día? La memoria de Chespirito y sus personajes permanece vibrante y relevante de diversas maneras. Retransmisiones ininterrumpidas, sus programas clásicos, El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito. Continúan siendo retransmitidos en innumerable cantidad de canales de televisión abierta y de pago en toda América Latina y España, llegando a nuevas generaciones. Adaptaciones animadas, la exitosa serie El Chavo animado y El Chapulín Colorado animado introdujeron a los personajes a un público infantil moderno con nuevas aventuras. Presencia en plataformas digitales, sus episodios están disponibles en plataformas de streaming y videos online, garantizando su accesibilidad. Merchandising y eventos, existe un constante flujo de productos, juguetes, ropa, videojuegos y eventos temáticos que celebran a los personajes. Legado cultural, sus frases, gags y el espíritu de sus personajes son parte del lenguaje y el humor popular, siendo citados y referenciados constantemente en conversaciones y en los medios. El afecto de los fans, la lealtad y el cariño de millones de fans de todas las edades aseguran que el legado de Chespirito siga siendo transmitido de generación en generación. Espero que estas respuestas aún más amplias te sean de gran utilidad. ¿Hay algún otro aspecto de Chespirito o sus series que te gustaría explorar con mayor profundidad?